Todos recordamos la primera vez que sentimos miedo de algo que, en teoría, debía hacernos reír. Un globo, una sonrisa pintada, una risa exagerada que dura demasiado. Durante décadas, la ficción nos ha mostrado a los payasos como criaturas de pesadilla, pero esta historia no nació de la imaginación. Esta historia ocurrió de verdad. Y fue tan real que cambió para siempre la forma en que el mundo miraría a los payasos. Hoy, en Ecos de un crimen siniestro, vamos a hablar del hombre que inspiró uno de los monstruos más icónicos del terror moderno. Un hombre real, con una vida aparentemente normal, un vecino amable, un voluntario comunitario y un asesino. La mayoría de los monstruos de ficción viven en las sombras, se esconden en alcantarillas, bosques o casas abandonadas, pero el verdadero horror a veces vive en la casa de al lado. John Wayne Gacy no parecía un villano, no parecía peligroso, no parecía extraño. Era un hombre corpulento, de sonrisa fácil, que hablaba con seguridad y sabía cómo agradar. Tenía una familia, tenía amigos, tenía negocios, tenía respeto en su comunidad. Y lo más inquietante de todo, la gente confiaba en él. Gacy vivía en Norwood Park, un vecindario tranquilo de Illinois, Estados Unidos. Casas ordenadas, jardines cuidados, niños jugando en las veredas. El tipo de lugar donde nadie imagina que algo horrible pueda estar ocurriendo. Pero mientras los vecinos dormían tranquilos, mientras las luces se apagaban una por una, algo indescriptible crecía bajo el suelo. John Wayne Gacy tenía un alter ego, un personaje colorido, exagerado, diseñado para provocar risas. Pogo el payaso. Con maquillaje blanco, labios rojos exagerados y una sonrisa permanente, Gacy se vestía de payaso para fiestas infantiles, eventos benéficos y actividades comunitarias. No lo hacía por dinero, lo hacía como voluntario. Un detalle que hoy resulta escalofriante. Era el payaso que los padres invitaban sin dudar, el que animaba cumpleaños, el que hacía trucos simples, el que se tomaba fotos con los niños. Pero es importante aclarar algo. John Wayne Gacy no secuestraba niños vestido de payaso. Ese mito se expandió con el tiempo, alimentado por el miedo colectivo y los titulares sensacionalistas. La realidad era distinta y quizás por eso aún más perturbadora. Las víctimas de Gacy no eran niños pequeños, eran adolescentes y jóvenes, muchos de ellos entre los 14 y 21 años. Algunos buscaban trabajo, otros simplemente confiaron. Gacy sabía detectar vulnerabilidades, sabía leer a las personas, sabía ofrecer exactamente lo que el otro necesitaba escuchar: un empleo, dinero rápido, un favor, una oportunidad. El verdadero disfraz de Gacy no era el de payaso, era el de hombre confiable. Los atraía a su casa, una casa común, con un sótano, con una sonrisa en la puerta, y una vez adentro, no había salida. John Wayne Gacy tenía un juego. Lo llamaba el truco de las esposas.
Les decía a sus víctimas que era capaz de liberarse de unas esposas de policía. Les proponía probar. Les pedía que se las pusieran. Y cuando lo hacían, el juego terminaba. Una vez esposados, ya no tenían control. Ya no podían escapar. Ya no podían pedir ayuda. Lo que seguía era violencia, abuso, tortura y finalmente, silencio. Durante años, personas desaparecieron, familias buscaban respuestas, denuncias se acumulaban, pero nadie miró bajo la casa de Gacy, hasta que el olor se volvió imposible de ignorar. Un olor extraño, persistente, putrefacto. El tipo de olor que no se puede explicar. Cuando la policía finalmente excavó bajo la vivienda, encontró algo que marcó para siempre la historia criminal de Estados Unidos. Cuerpos, uno tras otro, enterrados en el espacio bajo la casa. Algunos envueltos, otros no. Restos humanos donde antes había risas. En total, 33 víctimas fueron atribuidas a John Wayne Gacy. 33 vidas, 33 historias interrumpidas, 33 ecos que aún resuenan. Durante el día, Gacy era un ciudadano ejemplar. Por la noche, era un depredador. Ese contraste es lo que más horror provoca. No era un monstruo que se escondía, era un monstruo que se integraba. Participaba en política local, tenía contactos, tenía influencia. Nadie sospechaba. Y eso nos obliga a hacernos una pregunta incómoda. ¿Cuántos monstruos no se ven porque aprendieron a parecer normales? Cuando fue arrestado, John Wayne Gacy no mostró arrepentimiento. Durante el juicio, se mostró arrogante, seguro, desafiante. Incluso llegó a afirmar que era inocente, que todo era una conspiración. Pero las pruebas eran irrefutables. El jurado lo declaró culpable y fue condenado a muerte. En 1994, John Wayne Gacy fue ejecutado por inyección letal. Tenía 52 años. Pero su historia no terminó ahí. Años después, el escritor Stephen King habló sobre el origen de uno de sus personajes más famosos, Pennywise, un payaso, un depredador, una criatura que se alimenta del miedo. King admitió que el caso de John Wayne Gacy influyó en la creación de It, no porque Gacy fuera idéntico a Pennywise, sino porque representaba algo más aterrador. La idea de que algo diseñado para hacerte sentir seguro, en realidad, quiere destruirte. It no es solo un payaso, es un símbolo. El miedo a confiar, el miedo a lo familiar, el miedo a que el mal no siempre se vea como tal. John Wayne Gacy nos enseñó que el terror no siempre grita, a veces sonríe. Hoy, décadas después, su casa ya no existe. Fue demolida. El terreno quedó vacío, pero el eco del crimen, sigue ahí. En cada historia de desaparición, en cada advertencia de desconfianza, en cada payaso que provoca incomodidad en lugar de risa. Porque algunos crímenes
no terminan con una ejecución. Continúan viviendo en nuestra memoria. Si esta historia te estremeció, no fue ficción, fue real. Y mientras existan ecos del pasado, seguiremos escuchándolos aquí. Esto fue Ecos de un crimen siniestro. Gracias por escuchar.